país ha sido afectada de alguna manera o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR. ¿Cómo se convoca el TIAR? El tratado prevé una serie de pasos, el primero de los cuales es la convocatoria, y eso es lo que estamos planteando para que se haga el miércoles de la semana que viene en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Para ese evento se requieren la mayoría absoluta de los votos de los países partes del tratado, es decir, la mitad más uno de los países partes del tratado. Mayoría absoluta es la mitad más uno. La mayoría simple es mayoría de los presentes o mayoría en relación a otras opciones. Esto de mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros del tratado. Eso se va a plantear este miércoles en el Consejo Permanente, y la forma que hemos adoptado no es que la petición la hace Venezuela sola, sino que Venezuela lo hace acompañada por la mayoría absoluta de los miembros del tratado, que están firmando la convocatoria al órgano de consulta por parte de la Presidente del Consejo Permanente de la OEA. El paso subsiguiente es reunir el órgano de consulta. Eso va a ser una reunión de cancilleres que posiblemente se haga en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde van a estar presentes los cancilleres de los países partes del tratado, y luego va a venir un periodo de discusión para terminar adoptando las resoluciones a que haya lugar. El tratado prevé una gama de opciones que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, del transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas, etc. Y por último, la opción de acciones coercitivas de carácter militar. Esa gama de opciones es la que se va a llevar a la reunión de consulta de cancilleres. Allí el gobierno del presidente Guaidó está preparando un expediente en el cual queda absolutamente claro que el verdadero peligro para la paz de América es la existencia misma de la usurpación en Venezuela. Eso es lo que pone en peligro por la presencia de grupos terroristas que operan desde Venezuela, lo pone en peligro por la emigración, que indudablemente es una amenaza a la estabilidad social y económica de los países vecinos, aparte de un drama en Venezuela. Se pone en peligro la paz del hemisferio por el narcotráfico. Venezuela se ha convertido en el país de tránsito de la droga, que producida en países vecinos llega a los Estados Unidos y llega a Europa. Entonces, todos esos elementos, junto con el desastre ambiental, que según las interpretaciones más recientes del TIAR forma parte de esa agresión, el desastre ambiental en el arco minero y la destrucción el ecocidio que se viene realizando en Venezuela, la minería ilegal, la propagación de enfermedades que en el continente no existían, que se propagan partiendo de Venezuela. Bueno, ese conjunto de elementos afecta la paz del continente y es lo que nos permite invocar el tratado. Vamos a reunir entonces a los cancilleres de los países miembros, y los cancilleres tomarán entonces las determinaciones que estimen convenientes. No adelanto cuáles son esas determinaciones, esas decisiones que se van a tomar, porque eso va a ser producto de la reunión de cancilleres que se va a convocar presumiblemente en ocasión de la Asamblea General de la ONU, cuando todos los cancilleres van a estar en Nueva York. Esa es la información que quería darles. El miércoles tenemos entonces en el Consejo Permanente la votación de la propuesta que estamos haciendo de convocar el órgano de consulta, y una vez que esa votación se produzca de manera afirmativa, como estamos seguros que va a ocurrir, vamos a instalar el órgano de consulta. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Cuba nunca se ha ido del tratado. No asiste, no hace vida dentro del tratado, pero como no ha denunciado el tratado, se sigue contando a efectos de determinar cuál es el quórum y cuáles son los votos que se requieren. Entonces, en la práctica los países son 18, si contamos a Cuba son 19. La mayoría absoluta de 19 son 10. Y en consecuencia son 10 los países que pueden solicitar la convocatoria del órgano de consulta. Están los países suficientes para conformar la mayoría. Sí me van a permitir que sean ellos los que expresen esa adhesión y no yo, y eso lo van a ver ustedes el miércoles en la reunión del Consejo Permanente.
Mañana inicia una serie de ejercicios fronterizos controlados por el régimen venezolano de 18 días sobre la frontera de con Colombia. ¿Cómo esto puede afectar la seguridad nacional y particularmente la seguridad de Colombia? Las Naciones Unidas, por la vía de una resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 1372, ha condenado que un Estado ceda su territorio para que grupos irregulares extranjeros operen en contra de Estados vecinos. Esa es exactamente la situación que vive Venezuela. Venía existiendo por la vía del ELN y se agrava con el anuncio de una disidencia de la FARC que se reincorpora o regresa a la lucha armada. Eso viola el derecho internacional e indudablemente Maduro incurre en una violación del derecho internacional al amparar en el territorio venezolano, no solamente sin resistencia de nuestra fuerza pública, sino aupado e invitado por el régimen usurpador la presencia de esos grupos terroristas que amenazan la seguridad de Colombia. ¿Pero qué decir sobre los ejercicios militares de las Fuerzas Armadas bolivarianas? Bueno, esos ejercicios, mientras no constituyan una agresión militar, no encuadran dentro del TIAR. Ahora, indudablemente, cuando se hacen ejercicios militares es porque se tienen segundas y terceras intenciones. Esas intenciones que ocultas del gobierno de Maduro pueden tener muchas interpretaciones. En todo caso, nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, el gobierno legítimo del presidente Guaidó, que se utilice la Fuerza Armada venezolana como una amenaza a la hermana República de Colombia. Bueno, no hay lapsos establecidos en el tratado. Es decir, si en los términos del tratado hay que convocar el órgano de consulta, ahora reunir 19 cancilleres no es una cosa que uno resuelve de un día para otro. Hay que hacer coincidir las agendas, por eso estamos proponiendo aprovechar que la mayoría de ellos, si no todos, van a estar en Nueva York para la Asamblea General. Y luego las deliberaciones que pueden extenderse, no sabemos cuánto se van a extender, en consecuencia no puedo anunciar para qué momento vamos a tener decisión. Fíjense, ahí ocurre una circunstancia muy extraña. Cuando se firmó el TIAR, la OEA no existía, existía la Unión Panamericana. Luego se fundó la OEA y todos los estados miembros de la OEA eran miembros del TIAR. Luego eso fue cambiando con la independencia de países del Caribe que no suscribieron el tratado, con el ingreso de Canadá que no suscribió el tratado, con algunos países que se retiraron del tratado. En consecuencia, esa sobreposición que había completa entre miembros de la OEA y miembros del TIAR ya no existe. Y lo que prevé el reglamento del Consejo Permanente de la OEA es que en la votación solo pueden votar los representantes de los países miembros del TIAR. Es decir, que los países que no son miembros del TIAR en el seno de la OEA no tienen voto en esta decisión. Y esta decisión por eso tiene un quórum mucho más reducido. La OEA tiene 34 miembros y el TIAR tiene 19. En consecuencia, el quórum para determinar la mayoría absoluta, para determinar cuándo puede funcionar y cómo se toman las decisiones, es un mecanismo que no es exactamente de la OEA. Una vez que la OEA resuelva convocar el órgano de consulta, ya quien pasa a manejar el TIAR es el órgano de consulta y no la OEA. Bueno, la gama de opciones del artículo 8 del tratado incluye la intervención militar. No me corresponde a mí adelantar qué es lo que van a decidir los cancilleres. Este miércoles, pasado mañana. Así es.
Pues es una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente solicitando que se convoque al órgano de consulta, y esa carta va firmada por la mayoría absoluta de los países miembros del tratado. De consecuencia, se puede adelantar que la decisión está aprobada. La debe estar recibiendo en este momento. Ella no tiene que dar respuesta. Está convocado el Consejo para el miércoles para otros motivos. No está todavía en la agenda porque no había recibido. Al recibirlo lo incluye en la agenda. No. Si un Estado miembro solicita la inclusión en la agenda con 24 horas o 48 o 24 horas, son 48 horas de anticipación, es obligatoria la inclusión. No sé si...